Tengo del otro lado de Raúl al profe para conversar, para charlar. Hay muchas cuestiones en este día, 50 años del golpe de Estado en Chile, 22 años del atentado de las Torres Gemelas, más de 170 años de la revolución del 11 de septiembre de 1852 y, por supuesto, el Día del Maestro. Todos estos temas los estaremos charlando con el profe. Raúl, ¿me escuchás bien? Estamos bien conectados. ¿Cómo estás? Te saludo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Sí, buen día, te escucho muy bien y sí, bueno, bastante alusivo a todas las fechas que nos toca nombrar. Todas significativas, no, le da más importancia una sobre otra. Pero es cierto, el 11 de septiembre es una fecha que conmemora, duele, recuerda y sorprende muchas veces, ¿no, Gerardo? Sí, ha pasado de todo y desde hace tiempo que pasa de todo en este día. ¿Querés ir en orden cronológico y arrancamos por Mitre? Bueno, sí, cómo no, exactamente. Bueno, justamente, viste que el barrio Balvanera le llamamos 11, bueno, tiene que ver porque el 11 de septiembre de 1852 hay una revolución, un golpe de Estado, vendría a ser de los tantos que hemos tenido. No éramos Argentina, ya teníamos golpe de Estado. Pero es una actitud reaccionaria que tiene la provincia de Buenos Aires contra las políticas que le habían puesto el dominio, no, el predominio de Justo José Urquiza después de triunfar en la batalla de Caseros sobre Juan Manuel de Rosas, ¿no? En ese aspecto, Caseros había abierto permitía en la historia argentina el comienzo de una organización nacional que en todas las facciones políticas estaban de acuerdo con la sanción de la famosa Constitución al cual le debemos todo a Urquiza, ¿viste? Sí. Pero eso no quita, Gerardo, que las clases dirigentes, como siempre y desde siempre, Buenos Aires pretendía tener una condición diferencial con el resto del país, ¿no? Con los 14 ranchos, como decían ellos. Quería imponer condiciones políticas sobre las provincias argentinas, de tal manera que mantuviera esa tradicional preeminencia, viste, económica y política que tenía la ciudad capital, viste. Y bueno, el resultado de eso, lo que pasó, culpa de eso, fue que después pasamos a ser dos países durante 10 años, Gerardo. Sí, hasta 1862, cuando el mismo Mitre, que hace este golpe de Estado, se hace cargo del poder nacional. Claro, que es de ahí donde uno dice, bueno, viste, cuando en la escuela te hacen el acuerdo de cuadrilátero, el acuerdo de San José de Flores, el acuerdo de San Nicolás. El acuerdo de San Nicolás, por ejemplo, que más conocido en esa época, no se lo llamó así, se lo llamó Protocolo de Palermo, se encargó de que Urquiza, junto con todos los poderes nacionales, también lograra tener un tipo de vínculo para terminar en esto, de lo que va a ser a lo que le debemos, que es que al crearse como país que se va a consolidar recién en 1880. Esto cuesta un trabajo explicarlo, Gerardo. Esto sí. En el aula es una cosa, porque, viste, tenemos 1810 ya somos independientes. No somos independientes, ¿viste? Bueno, profe, pero hoy en día creo que este presente de crisis y de estar bajo distintos signos políticos, pero bajo un común denominador de crisis, quizás te pueda ayudar a explicar, ¿no? Pero es verdad que en el siglo XX, con tanto golpe de Estado, tanto movimiento, cuesta entender cambios tan largos y que lleve 30 años, 70 años armar un país. A los chicos les cuesta entender eso. Yo creo que lo que uno tiene que hacer cuando es así, a mí me daba resultados por lo menos, es como, viste, uno habla con ellos, especialmente los más grandes, los de cuarto, quinto, sexto año, viste, vos le decís, bueno, en 1983 se consolidó la democracia y no, profe, no. Y bueno, eso más o menos te sirve, ¿viste? Pasa muchas veces, sucede. No fuimos un país hasta 1880, ¿viste? Porque en 1816 fue una declaración de independencia, no de forma de gobierno, se disolvió, desaparecimos, volvimos a aparecer. Y bueno, esto se lo damos a sujetos que no tienen mucha predominio en el calendario patriótico, ¿viste? Que Urquiza, que Vicente López y Planes. Sí. Que había sido nombrado, bueno, el del himno, ahí está, el del himno, me acordé. Sí. Vicente López Plana había sido nombrado gobernador interino por Urquiza, ¿viste? Y bueno, tiene que ver con todo este tipo de consolidación. Hay que entender que, por ejemplo, la esclavitud en 1853 la declaramos abolida, pero Buenos Aires recién en 1860 la declaró, porque la Constitución que se hizo en 1853, Buenos Aires no participaba. Claro, y seguro que tenían dentro de sus mansiones y dentro de sus riquezas agrarias, tendrían sus esclavos, ¿no? Los porteños.
Sí, más que nada de servidumbre, Gerardo, de servidumbre, de artesanía y de vendedores. Claro, no latifundio. Sí, sin latifundio y sin cuestiones de hacienda, digamos. Sí, no era, sabían haber esclavos en las estancias, pero no era un buen negocio, era una inversión muy riesgosa era. Claro, exactamente. Porque el trabajo que se hacía no era un trabajo como lo conocemos hoy en día, donde se mete la vaca, no, la vaca salvaje y violenta tenías que atraparla en el medio del campo, desjarretarla, y era muy peligroso, y por ahí, bueno, si se te mata un gaucho, contratás a otro, sí es lo que sobran estos tipos, pero un negro valía mucho dinero, Gerardo. Bueno, entonces... Un negro valían 2 kilómetros, perdón por la comparación, ¿no? Claro, por la comparación. Bueno, entonces hoy se levantaba en armas Mitre con toda la élite económica porteña en contra de lo que había sido el triunfo de Urquiza en la batalla de Caseros y esos primeros meses de febrero digamos, desde el 3 de febrero, ¿no?, de 1852 hasta septiembre de 1852 son esos escasos 7 meses de dominio de la Confederación sobre los porteños y bueno, todo eso se termina, ¿no? Un día como hoy. Exactamente, hoy lo que había era un levantamiento de todos los porteños, de todos los argentinos, que eran argentinos, se los llamaba argentinos esos tipos, que eran los que eran del Río de la Plata, de un lado y del otro lado de la orilla, de los dos lados. Claro. Y bueno, sí, en Buenos Aires, cuando tuvo la noticia del Acuerdo San Nicolás, generó una reacción de los sectores más ásperos, recalcitrantes del unitarismo y bueno, cuando el gobernador López acompañó al general Urquiza, llegaron a Buenos Aires y se generó un tipo de revuelo. Esa revolución fue lo que generó, fue que tuviéramos 10 años, fuéramos 2 países, Gerardo. Ni más ni menos, así es. Bueno, profe, y demos un paso más, metámonos con Sarmiento, ¿no? 11 de septiembre de 1888, Sarmiento moría. Hoy, claro, hoy en el 11 de septiembre de 1888, en Paraguay moría Sarmiento, un sujeto que moría en Asunción, ¿no? Se lo odia mucho, se lo desprecia, pero se lo ha leído poco. Sarmiento es uno de los tipos, tanto Sarmiento como Alberdi son los arquitectos de la estructura del país que tuvimos, ¿viste? De lo que es el pensamiento. Sarmiento es de lo práctico, Alberdi es de lo teórico, ¿no? Sí. Tenía... Es cierto, profe. Y aparte una cosa, siempre pasa esto, a Sarmiento siempre se lo asocia. Sarmiento era un tipo, era racista, discriminador, odiaba al gaucho, odiaba al indio, para él era como lo que hoy pasa mucho con las... sentimientos que vos los encontrarías en muchos country y barrios privados con respecto a otra parte de la población que le gustaría que desaparezcan, ¿viste? Pero bueno, ese pensamiento era propio de Sarmiento, que era del interior, era un sanjuanino, que es él y Victorino de la Plaza son los únicos 2 presidentes que fueron tremendamente pobres, un presidente que llegó a ser presidente sin tener partido político, un presidente que llegó a presidente sin estar en ese momento en el país, Gerardo. Me gusta, pues viste que vivimos tiempo de elecciones donde la presencia física, vos recién hablabas, ¿no?, de la ausencia de nuestro presidente en hechos tan importantes. Bueno, acá, por ejemplo, la presencia del presidente no, lógicamente era más un senado romano que una república, pero tiene esa particularidad. Y tenemos, de Sarmiento se lo habla mucho, se lo desprecia mucho, pero se lo lee muy poco y no se conoce, ¿eh? Y es un tipo que escribió todo el tiempo, es el primer feminista que tenemos en Argentina, aunque te parezca extraño. Sí, porque, es el primer tipo que... profe, el tipo era muy mujeriego, pero no por eso poco feminista. Era lo que tenía mujeriego lo tenía de pollerudo, porque siempre lo manejaron las mujeres, ¿viste? Ajá. Porque, bueno, es un tipo que se divorcia siendo presidente, lo cual es un escándalo para la época, Gerardo. Y él se divorcia y le paga y le da el sueldo. Él tenía la idea, por ejemplo, igual que Belgrano, rescataba la idea de Belgrano de que a la mujer había que educarla, pero no como la educaban las mujeres de bien, como Mariquita Sánchez de Thompson, con la cual tuve una discusión muy grande. Era Mariquita, aparte de un tipo, era desagradable, no hacía nada por caer simpático. No es todo lo que, digamos, pero es un tipo que, por ejemplo, se lo asocia siempre al modelo agroexportador, a la gestión de Roca. Si bien compartían sentimientos en común, su idea política era opuesta a lo que era Rosas, a lo que era Roca. Él no quería los grandes latifundios, no quería el modelo agroexportador.
Es lo que quería un sistema de farmer, como tenían los americanos, que era un país al cual quedó fascinado, ¿viste? Viajó muchísimo, y es un tipo al que también le debemos la entrega de todo lo que es el Estrecho de Magallanes, se lo debemos a él, ¿viste? Ah, ¿en Culpa serio? de él no tenemos. Profe, Sí, pero... sí, él vio, veía muy inútil el tema de la Patagonia y veía que Chile, hay que entender una cosa, Sarmiento hizo su carrera política, fue maestro en Chile, fue un ministro casi plenipotenciario de Chile. Los viajes que hizo de educación, es un tipo que no tenía estudio. Y la ley de educación no se la debemos a él, la 1420, que la comienza Avellaneda y la termina Roca, él no participaba porque era un viejo cabrón que decía que ninguno de los que estaban ahí sabían algo. Tenía un gran problema con Goyena, por ejemplo. Y después tampoco hay que creer en las rivalidades a muerte que había. Mitre y Sarmiento eran rivales, pero en el final de su vida eran rivales de una forma rara, porque el hijo de Mitre fue secretario de Sarmiento toda la vida y el hijo de Sarmiento fue asistente de Mitre toda la vida. Pero digo, profe, yo pensaba que eran amigos Mitre y Sarmiento. ¿Sabes por qué? Porque los dos tienen una mirada positiva de San Martín. Yo pensaba que Mitre había elegido que Sarmiento sea su sucesor, y porque los dos tienen un enemigo común que se llama... Eso fue así, Gerardo, pero después chocaron porque tenían visiones encontradas. Y Sarmiento era un tipo muy impetuoso también. Ah, o sea que Mitre y Sarmiento se pelean durante la presidencia de Sarmiento. Claro, tenían ideas encontradas, ¿viste? Claro. Pero no se terminaron de reconciliar, pero repito, tenía una relación muy cercana. El hijo de Mitre, Bartolito, bueno, pasaba que Bartolito y Dominguito eran muy amigos los dos. Y entonces uno tenía el cuidado del otro. Aparte, Sarmiento, que hablaba inglés, Sarmiento hablaba un pésimo, hablaba como yo por inglés más o menos. Y sí. Entonces Mitre, Bartolito Mitre lo ayudaba mucho con eso. Y después, profe, no quiero perder de vista que es Mitre el que le comunica a Sarmiento que su hijo muere en Curupaití, ¿no? Sí, eso fue uno de los grandes dolores. Él dijo, usted me devuelve a mi hijo hecho un hombre y yo se lo devuelvo hecho un cadáver. Eso fue una de las cosas que... Sí, bueno, a Sarmiento le tocó terminar la guerra. Cuando en 1868 fue presidente, le tocó terminar con la guerra. Y una de las grandes pérdidas, se dice, que estaban muy peleados el hijo con él y que inclusive alistarse en la guerra fue una forma de castigarlo al padre, ¿viste? Porque se puso del lado de la madre, había problemas. Sarmiento siempre fue un desastroso empresario y fundió todas las esposas que tuvo, quitando la hija de Vélez Sarsfield, el resto las hizo quebrar económicamente, porque era muy mal empresario, era un pésimo empresario, pero tenía una idea clara, tenía un plan, tenía un proyecto. Y hay que entender una cosa, nada tenía que ver con el modelo. Podía despreciar al indio y al gaucho, los detestaba visceralmente, pero no podía estar de acuerdo con el modelo agroexportador. Era la idea de los farmers, estaba en contra de todos los terratenientes. Él quería tener muchos chivilcoy, miles de chivilcoy, ¿viste? Claro, y bueno, y nos queda de él el censo, ¿no? Este invento tan perdurable y la lucha contra el analfabetismo. Exacto, sí, fue un tipo que, repito, él como estuvo mucho en la educación y a través de los rituales que acompañaba, él se oponía al Alberti decía, no, la gente se va a educar a un sistema productivo, y Sarmiento era consciente que no existía la estructura de un sistema productivo donde pues no existía la fábrica, vos no ibas a aprender en la fábrica, si no aprendías en la escuela no aprendías en ningún lado, él eso lo tenía claro, y era un tipo que estaba en contra de los grandes latifundios. Él decía, tiene que ser pequeñas parcelas con un montón, generar un mercado interno para así después fomentar la industrialización. Mirá qué idea que tenía, ¿no? Es como si hoy en día vamos a fomentar las pymes para que se genere un mercado interno, ¿viste? Y después, profe, Sarmiento, ¿qué país hereda de Mitre? Digo, en 1868 ya éramos un país, ¿no?, en cuanto a la soberanía política, pero un montón de cosas no estaban organizadas. Creo que todavía había lugares dominados por caudillos. No teníamos ni teníamos el territorio consolidado, ni teníamos la organización política establecida, ni teníamos controlada la cuestión
propiamente dicha del monopolio de la fuerza, ¿viste? Había muchos caudillos que eran más poderosos que el Ejército Nacional, y había que terminar una guerra en la que nos rascamos estúpidamente y que nos costó muchísimas vidas y que nos trajo, tuvo que bancarse 2 epidemias, la fiebre amarilla, el cólera, la fiebre amarilla. Fueron tiempos muy difíciles para él. Hasta tuvo atentados. Lo que pasa es que era un viejo que estaba ya sordo, ni se enteró el día que le iban a matar. Sí, ahora es una locura, profe, pensar que lo recordamos como un buen gobierno, y en el medio hubo una guerra, 2 epidemias, había problemas serios y sin embargo es un buen gobierno, digo, pensando en el actual, que tuvo también una guerra y pandemia y gobernaron mal. Lo tenemos como el padre del aula. Era un tipo que, por ejemplo, durante su gobierno se hicieron 800 escuelas. ¿Pero por qué? Porque él mandaba dinero a las provincias para que hagan escuelas, porque él insistía con la educación. E insistía que la mujer tenía que educarse. Si la mujer sabía leer y escribir, no iba a ser tan dependiente del hombre. Y repasaba que le enviaba dinero a las provincias, pero las provincias, como nunca pasó, se gastaban la plata en otra cosa, menos la educación, entonces él construía escuelas. Ya que sé que la plata se la van a gastar en otras cosas, voy y construyo escuelas. 800 escuelas construyó. Y tenía, digamos, y después también tuvo grandes represiones, Gerardo, eso. Digamos, al Chacho Peñalosa, a todos los caudillos, fue el que terminó de aplastarlos, ¿viste? Bueno, y en algún punto la educación argentina del siglo XX fue más nacional que provincial, y por lo que me estás contando un poco, Sarmiento se dio cuenta que el camino de la educación provincial, le doy la plata y vos te encargás, no funcionaba. Entonces, quizás ahí está el germen de por qué estaban los colegios nacionales y era desde lo nacional que se manejó la educación después. Porque sucedía exactamente eso. Sabían perfectamente que el presupuesto que se enviaba para invertir en educación, los gobernadores, como pasó después de la ley federal, se lo gastaban en cualquier cosa menos en educación. Aparte, era un sujeto, inclusive era un feminista, era un tipo que... Teníamos una imagen muy distorsionada. Era un viejo racista, un viejo cabrón, pero tenía ideas muy claras de qué tipo de país que queríamos que teníamos que ser. Porque había viajado mucho también, Gerardo, había viajado mucho. Vos sabés que el que viaja, quiera o no, por más bruto que sea, se le abre un poco la mente porque comienza a ver que hay otras realidades, ¿viste? Hacia las cuales uno puede utilizar como espejo. Él cuando trajo las maestras no es porque acá no había maestras, las trajo con una idea que quería. Él no quería ser de Estado, lo que tenía de malo que desconocía mucho también el interior, ¿no? Después viajó mucho, después era un sujeto que hablaba en las bibliotecas, como si habláramos del internet, ¿viste? Él decía, hay que... Él a su amigo, al ingeniero Otto Kraus, que lo sacó de Chivilcoy, bueno, a la escuela se le debe el nombre a ese ingeniero alemán, pedía permanentemente crear sistemas de Farmer y sistemas de revistas para que la comunicación escrita sea el mecanismo de aprendizaje del ser humano, ¿viste? Y quería formar a la mujer. Él con Marijita Sánchez Thompson tuvo una discusión fea, porque aparte no tenía filtro, era un tipo... Claro. Cuando le dijo, usted lo que... Porque decía, yo educo a las mujeres, no, usted lo que hace son... bueno, él dijo, usted lo que busca son putas finas, porque le enseña a estas chicas bien a hablar francés y ir a piano. Y lo que la mujer necesita es aprender a leer, escribir, a saber emanciparse desde el punto de vista del conocimiento para después entrar en lo económico, ¿viste? Qué bien, en ese sentido, hasta un adelantado en muchas cosas. Y después, profe, hay que también tener en cuenta que hay procesos largos, ¿no? Yo creo que Argentina, hasta que tiene un mercado unificado y la comunicación en todo el país, hay que esperar hasta el peronismo. Digo, esto de las rutas que conectan todo el país y el mercado como un único mercado. En esa época todo estaba muy incipiente y bueno, Sarmiento contribuyó en mucho. Sí, no, también pasaba lo que decís vos, no era fácil insertarse porque inclusive el mercado, digamos, el mercado internacional no estaba consolidado todavía, ¿eh? Y nosotros, claro, al no estar eso, tampoco teníamos un rol bien asignado. Es cierto, así que ayudó mucho, terminó con esa guerra inútil, y después ahí creo que se crea, bueno, no sé quién estaba de gobernador, digo, de quién manejaba la ciudad de Buenos Aires, no, pero... Mitre era presidente y el inútil del vicepresidente, como casi todos los vicepresidentes que hemos tenido, es el que gobernó hasta que después tuvo que volver Mitre de vuelta. Y después, bueno, después de Mitre quedó Sarmiento. Claro, pero digo, ¿quién controló la fiebre amarilla, el cólera
después, ¿no? El ministro, el doctor Argerich, que murió en la intervención, a diferencia de otros funcionarios que conocimos durante nuestra pandemia, que se privilegiaban con vacunas sin tener que esperar turno, que se escondían mientras la situación pasaba por otro lado. Este sujeto estaba en la primera línea. No pedimos nunca eso, Gerardo, de este programa, pero Argerich murió por la pandemia. Murió ahí. Sí, es también, cierto. ojo, Gerardo, es fácil hablar con el día del lunes. Las políticas sanitarias públicas no estaban completamente desarrolladas y Buenos Aires y la Argentina tenían mecanismos muy perjudiciales. Es como si nosotros hoy en día para cuidar la gripe aviar metemos los lobos marinos adentro del patio, ¿viste? Una cosa así. En esa época se hacían cosas muy... Cuando tuvimos el cólera, cuando tuvimos la fiebre amarilla, se cometieron errores porque no se sabían cuáles eran los mecanismos de saneamiento urbano, ¿viste? Exacto. Bueno, profe, y las últimas dos cosas que tengo para decir de Sarmiento es su rechazo a Rosas al principio y después su relectura de Rosas como buen intelectual, reivindicándolo en algunas cosas y dándose cuenta que era más difícil gobernar de lo que se pensaba para mí, porque eran muy críticos con Rosas y después él dice, bueno, la verdad que el tipo ordenó el país, construyó una sociedad en la provincia de Buenos Aires dentro de todo equilibrada, y bueno, y después también la reivindicación del gaucho como otro factor también de Sarmiento. Sí, en ese aspecto siempre renegó de Rosas, siempre lo detestaba por su poder, que es otro error que tenemos. Rosas no era solo, no era un poder unipersonal, eso es un error muy grande que tenemos. Después, bueno, le terminó agradeciendo, bueno, por lo menos aprendió le enseñó al pueblo a obedecer, ¿viste? Educar al soberano, como decía él, ¿viste? De hecho, tuvo actitud. Bueno, lo que pasa es que también se dio todos los gustos. No te olvides que el que se sienta en el escritorio de Rosas es Sarmiento. El que se sienta a escribir el parte después la batalla de Caseros en el escritorio de Sarmiento, de Rosas, es Sarmiento, ¿viste? Por eso hay que tener cuidado con los odios, señores, que generan errores que después no los podés corregir, ¿viste? Sí, esa época había un odio parecido al de hoy, ¿no? Sí, estaban como estamos nosotros ahora, ¿viste? Teníamos con la diferencia que afortunadamente no llegamos todavía, y espero que nunca, al enfrentamiento armado. Esperemos que no lleguemos nunca, profe, esperemos. Bueno, y después el tema del gaucho, que está tan presente en el Facundo, civilización y barbarie. Las dos cosas juntas, el gaucho como esta figura, hombre de la naturaleza, pero también con conocimientos prácticos de cómo dominar el mundo, es muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que en ese sí tiene una cosa muy interesante. Si bien Sarmiento desprecia al gaucho, en el Facundo lo exalta, como lo exalta también a Rosa, ¿no? Por su civilización y barbarie. Él tenía bien clara esta idea: la civilización en la ciudad, la barbarie en el campo, cosa que es completamente al revés si te pones a analizar los hechos o a describirlos mínimamente. Pero hay un mérito que hay que tenerlo. Él escribe Facundo cuando no conocía la Pampa, pero... Sí, solo había leído algunos libros de Europa y de ahí sacó cómo era la Pampa. A mí me hace acordar mucho a los pichiciegos que se escribe durante la Guerra de Malvinas, pero hay muchas cosas que el tipo se imaginó y más o menos fue así, ¿viste? Bueno, Sarmiento tenía conocimiento, había viajado a Buenos Aires, pero no conocía al gaucho tanto como él decía, no conocía la Pampa, y tenía un prejuicio muy grande con el indio y con el gaucho, ¿viste? Sí, bueno. Al indio lo detestaba, él hubiera practicado el genocidio, si hubiera dejado. Yo lo que pienso también es, hoy en día criticamos esas cosas de Sarmiento y también de los próceres, pero porque yo creo que ese sistema que tenía la Argentina fracasó. Que es el sistema de invisibilizar al indio, invisibilizar los colores de piel distintos. Eso fracasó porque terminamos una crisis terrible por los mismos blancos y por la estructura del país. Entonces ahí aparecen otras lecturas del pasado. Si Argentina fuera una potencia como es Estados Unidos, no sé si habría una relectura del pasado como la que tenemos nosotros. Uno mira para atrás cuando fracasa y yo creo que es por eso, ¿no? Bueno, tenemos una idea siempre de que siempre cuando hay un problema, una crisis, vemos la decadencia y siempre vemos la reivindicación mirando al pasado, nunca al futuro.
Siempre tenemos una visión de volver a lo que ya conocemos. Yo no diría, Gerardo, que fracasó la política indígena, porque si te pones a pensar y mirás los manuales que yo utilicé cuando era chico y que utilizaron tus abuelos, el indio fue invisibilizado. Fue completamente invisibilizado porque se lo conoce. Cuando llegó Colón, en algún caso la conquista del desierto, que hasta cometieron la aberración, yo recuerdo que todavía figuritas que salían con eso, pero siempre se lo invisibilizó. Después de 500 años de la conquista de América, se logró tener una reivindicación que ahora, bueno, está en su auge, ¿no? Pero yo digamos, el ejemplo más claro, Gerardo, el proyecto de Roca fue un éxito. Yo creo que fracasó querer encontrar el país que ellos buscaban, ¿viste? Claro, y por eso, y ahí está lo que te digo, como fracasó el modelo de país que quería la gente como Roca, que querían los conservadores, como fracasa eso, es que entonces ahora empezamos a reivindicar a los que estaban antes, porque, bueno, quizás nos hubiera ido mejor. Esa sensación tengo. El argentino tiene una patología muy clara con eso. Siempre que ve la decadencia y el fracaso, considera que lo glorioso estuvo en el pasado, y es un error gravísimo, Gerardo. Yo lo veo, nosotros dos lo podemos ver como colegas en el punto de vista pedagógico con la educación. Siempre creer que, bueno, antes se aprendía, ahora no, antes se enseñaba, ahora no, maestro no nos antes, ahora no. Justamente hoy en día, maestro, creo que parte de los mitos que construimos, los mitos son creencias que son una cuestión de fe, que aunque no los entiendas vos, sentís que es así. Eso es lo que ha pasado siempre. Siempre vemos el fracaso y la reivindicación y recuperación mirando hacia el pasado, ¿viste? Y ese es un error, en educación por lo menos, ¿no? En educación yo creo que es así. Sí, es cierto, profe. Bueno, entonces hemos charlado de Sarmiento, también de Mitre. Te propongo que hagamos una pausa y nos metemos con Allende y las Torres Gemelas, o sea, golpe de Estado en Chile, 50 años y 22 años de las Torres. ¿Qué te parece, profe? Bueno, qué lindo tema. Sí, porque hay de todo en este 11 de septiembre, da para largo. La historia sin beneficio inventario, como decía Félix. Exactamente, así que entre tanta alpargata y tanta historia, nosotros hacemos ahora pausa y regresamos con más 12 del mediodía en todo el país. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297-411-4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Bueno, seguimos en conversación, estamos charlando con Raúl, con el profe, tenemos 12 del mediodía, 9 minutos y por delante 2 temas / temazos de este 11 de septiembre, si es correcta la expresión. Primero el golpe en Chile, del que se cumplen 50 años, y después el atentado a las Torres. El tema Chile, ya un poco hablamos de esto el lunes pasado, hablando de el triunfo de Allende. 3 años después se pudría todo, ¿no? Sí, en 1973 una junta militar tomaba el poder en Chile, instauraba una dictadura que iba a ser liderado por un oficial, no era Perón, no era un tipo líder natural, pero liderado por Augusto Pinochet, que va a dejar, bueno, uno de los clavos que se enterraron como nación los chilenos, ¿no? Hay una imagen, digamos, una imagen muy marcada de lo que fue ese tipo de... Es un área abierta que quedó en la historia de Chile, ¿no? El golpe de Estado que se generaba hoy y que sumió una profunda... Lo que pasa que, bueno, el gobernador, lo que hablábamos la vez pasada de Salvador Allende, este médico que había militado toda su vida, estaba sumido en una profunda crisis política y económica, y el gobierno ya había tenido levantamientos militares, como te comentaba fuera del micrófono, que los vecinos nos hablaban de chico del tanquetazo, que fue sofocado por el general, que más tarde fue sofocado por el salvador del momento, que fue ese tipo de represión del tanquetazo que se llamó, fue sofocado por el general que más tarde llevaría a cabo el propio golpe de Estado, que sería Augusto Pinochet. El que era entonces Salvador, el que entonces era presidente, el cual había sido elegido democráticamente por las urnas hacía 3 años atrás, enfrentaba una oposición
por la voluntad que tenía Allende de querer llevar a Chile al socialismo, ¿no? Y tener un montón de cambios que no se le reconocía nada en ese momento. Y esta tensión, Gerardo, llegó a su máximo punto, la mañana de septiembre, que fue fue un hecho terrible. Sí, Allende supuestamente se suicida, pero yo creo que lo matan, ¿no? Hay discusiones sobre eso. No, lo que sí había declarado muy específicamente Allende, que no lo iban a sacar así nomás. Más, hubo resistencia dentro de la Casa de la Moneda. Y decir que, se pusieron en fila todos los capturados dentro de la Casa de la Moneda, y se puso un suboficial con un tanque bien chileno para hablar, y le dijeron que si no dejaban de disparar las ventanas le iban a pasar con el tanque arriba de y que lo hubieran cumplido, ¿verdad? Sí. Hoy a las 7:30 de la mañana ya de esta fecha, en 1973, el presidente le había informado a Allende de la sublevación por parte de la Armada, y se dirigió inmediatamente al Palacio de Mañana, en el centro de la capital, y poco hora más tarde se lanza lanzó al país por cadena sus últimas palabras, el discurso de su muerte, que él decía: ante estos hechos solo me acaba de decirle a los trabajadores que no va a renunciar, ¿viste? Colocando, y que es más, él promete pagar con su vida al pueblo. Y lamentablemente el mensaje concluyó con uno de los bombardeos que tuvo la casa del gobierno chileno, claro. Donde después se va a encontrar a muerto Allende, suponiendo que se suicidó. Claro, pero por ahí es como Hitler. Bueno, pero dicen que Hitler está en la Patagonia, ¿no? Allende murió seguro. El tema es, ¿cómo? Es anecdótico a esta altura, y lo que sí es cierto es que fue un golpe de Estado muy cruel, especialmente en ese primer tiempo, en esos primeros años. Ahora, ¿ya había tenido otros golpes de Estado Chile o no? Sí, había tenido otro golpe de Estado y había sido duramente reprimido, pero quien llevó adelante la represión, fíjate quién es el propio Pinochet, ¿viste? Y que el que después va a atacar la moneda, porque la moneda quedó destruida a causa del lanzamiento de cohetes, que era lo que provocaron un incendio en el edificio, un edificio que había albergado 23 presidentes y que nunca en casi 3 siglos de historia había sido tocado. Y después lo que decías vos, después vino el toque de queda que se instauró en todo el país a las 3 de la tarde de ese mismo día, 3 de la tarde de toque de queda, ¿verdad? Y ahora después reunieron en la escuela militar los 4 comandantes, conformaron la Junta Militar, Augusto Pinochet fue jefe del ejército, Antonio Merino comandante de la Armada, Ley, que había un gran problema, Ley no estaba muy de acuerdo con esta medida, pero como Merino había sido amigo de la infancia de Pinochet, tuvo el apoyo de la Armada y pudo imponerse y hacerse un espacio. Y en ese aspecto el comandante de la Fuerza Aérea tenía, y después tenía César Mendoza, que era el director de Carabineros, pero ellos tomaron el mando y fue apoyado por eso. Ya digamos, si uno busca fuentes históricas, hay que buscar, por ejemplo, los diarios de la primera semana, del 13 de septiembre en adelante, diarios como el Mercurio, que era el comunicador oficial de este tipo de golpe de Estado. Y como decías vos recién, los primeros 3 años fue una represión salvaje, cruenta y dura. Yo recuerdo relatos, y en eso le doy crédito a muchos vecinos de mi infancia, que contaban que en esta semana había gente que la ametrallaban por solamente asomarse por la ventana, por solamente correr la cortina. Una práctica que vos la veías después con mis amiguitos, ¿viste? Cuando había que espiar al barrio había que con cuidado mover la cortina porque ellos, el chico, habían tenido esa experiencia. Es una etapa donde te levantaba a la noche, contaban, esto es testimonial, digamos, y le doy cierto crédito porque después coincide con algunos historiadores como Salazar, Huidobro no es un tipo muy de izquierda que digamos, y más allá de Famarit, Baradit y Ortega, Pancho Ortega, pero cuentan, coinciden los testimonios con los relatos de estos historiadores que a la noche se escuchaban ráfagas para mostrar la presencia militar en las calles, y que la costumbre era la orden a matar a todos los perros cuando eran sueltos. Mirá. ¿Viste? Entonces, pero claro, vos dicen que vos salías otro día, ibas a comprar y encontrabas todos los perros sueltos en la calle muertos, balazos, y era un mecanismo de notar la presencia. Por supuesto que el golpe de Estado estuvo con todo el acompañamiento de la clase conservadora, la alta burguesía chilena,
con los Chicago Boys que económicamente apoyaron. Había un grupo de economistas chilenos que eran los primeros Chicago Boys que, influidos por la teoría de esta escuela económica, impusieron el sistema. Y después sucede un tema muy serio, por eso que Chile tiene, no sé ahora, pero yo lo que recuerdo es que la mitad estaba con Pinochet y la mitad en contra, porque los primeros 3 años Pinochet tuvo una dura represión, durísima represión, y después se dedicó a gobernar. Y en muchos lugares conocieron los servicios públicos, las obras públicas a partir de ese gobierno. Entonces de ahí viene la adherencia con la simpatía con este presidente. Aparte, 17 años de gobierno Gerardo dejan una presencia. Acordate, vos miranos a nosotros sin tener el mismo tipo de represión, somos la generación que nunca vamos a ir a un momento encima. Sí, profe, indudablemente hubo una idea de disciplinar a la población, que yo un poco noto eso también en algunos candidatos en Argentina de ahora. Digo, Bullrich un poco habla de esto, ¿no? De disciplinar, ordenar, como si estuviéramos en esos niveles. Sí, nada, pero a mí me causa gracia porque, digamos, sin apoyar este gobierno que tiene como ministros montoneros, pero Bullrich perteneció a la juventud rebelde ilustrada que apoyaba el uso armado, Gerardo. Sí. Bueno, pero... Sí, Bullrich perteneció, la juventud, la generación de Bullrich pertenece a estos jóvenes ilustrados de niños bien que apoyaban tomar los fierros para hacerse con el poder, ¿viste? Entonces ahora quieren orden, ¿viste? Pero eso es lo que me hace mucho ruido. Hay que decir que hubo víctimas mortales de represión. Uno de los rostros más destacados que yo recuerdo es por ahí José Orlando Letelier de Solar, que hubo gente que hasta perdió la nacionalidad, Gerardo. Hasta perdió nacionalidad, la existencia, pasaban a ser parias en el mundo, ¿viste? Ahora, profe, ¿era para tanto, digo, lo de Allende? Digo, ¿era tan malo el gobierno como para merecer esto? Porque a mí me parece un montón. Viste que nosotros tenemos problemas con las ocupaciones ahora y con los planes de trabajar y con la petulancia típica de cualquier argentino que va, se instala en la plaza, te exige, te pide. En Chile fue peor, por los relatos que yo escuché fue peor, porque se te venían los compañeros al... Chile tiene muchos lugares, especialmente yo conozco mucho del sur, no conozco del resto de Chile, voy a ser honesto. Conozco mucho de la 11ª región, de Chiloé, y era muy común, eran lugares con, digamos, Allende hizo reformas agrarias, pero después lo que sucedió, hubo ocupaciones, y eso trajo, y habían prácticas como llegar con los compañeros del comité, posicionarse de una finca, fainar los mejores ganados y para hacer de estas convenciones, viste, tipo militante. Entonces había un problema bastante serio en eso. Generó hechos de violencia muy de un lado y del otro. Claro, profe, no sé cómo te estás manejando con el teléfono, pero te recomiendo altavoz y dejarlo apoyado en la mesa. No sé si lo que tengo que hacer es quedarme quieto yo, porque en esa posición tengo el teléfono, pero sucede que me estoy moviendo. Es lógico, porque se me mezclan los recuerdos de los seres queridos del barrio, sí. Y los relatos, y me conmueve bastante, porque realmente es terrible eso, Gerardo. Sí, es terrible de los dos lados, pero a mí, a la distancia, me parece un montón. Pero claro, no tenemos el contexto. Y lo comparo con Argentina, que para mí el gobierno de Isabel, en comparación con el de Allende, fue mucho peor, ¿no? Sí, nosotros tuvimos lo nuestro. No, el contexto de Allende es muy distinto. Bueno, está bien, igual que Isabel. Allende fue elegido presidente de Chile por el Congreso Nacional ya el 24 de octubre de 1970. Acordate que ellos no tenían el sistema de elección que hay ahora. Y luego de haber tenido la mayoría de los votos, hubo hechos, digamos, 13 días después, el comandante del jefe del ejército, el general René Schneider, había sido baleado tras un fallido intento de secuestro por sectores de extrema derecha, vinculados a la CIA estadounidense, cuyo propósito era evitar la elección de Chile en el Congreso, de Allende en el Congreso, ¿no? Schneider falleció 3 días después del atentado y fue sustituido por el general Prats. O sea que fíjate cómo se iban desarrollando desde el vamos los hechos en Chile. ¿Viste? Claro. Después el 8 de marzo, después hay hechos que marcan mucho y comienzan a
a mojarse las orejas, como diríamos en el barrio. En marzo del 71 asumió oficialmente como jefe de la Gobernación de Santiago y en noviembre del mismo año llegaba la delegación de Fidel Castro, que estuvo de visita en Chile durante 23 días. Profe, se complicó un poco la transmisión. Hagamos... Es la DINA, Gerardo. Sí, hagamos una pausa y a la vuelta reconectamos que estamos muy cerca del óptimo. Es la DINA, huevo, que todavía existe. Sí, bueno, hacemos una tanda rápida y reconectamos y seguimos charlando junto al profe. Ya volvemos. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en Gira Noticias, tercera parte, tercer momento de charla con el profe. Ya recorrimos 3 temas, nos queda el cuarto, que es atentado a las torres, pero antes algún detalle más, ¿no?, de estos 50 años de golpe. Profe, te quiero preguntar por el tema del negacionismo, del que tanto se habla en Chile, y si lo que está haciendo Boric ahora no lo ves parecido a lo de Néstor en 2003. Salvando alguna diferencia, sí pasa. Lo que pasa es que sucede que hay muchos abusos con las reivindicaciones de la víctima del terrorismo de Estado, tal cual como nos pasa a nosotros, Gerardo. A ellos le está pasando exactamente lo mismo. Así como nosotros tenemos gente a la que se le indemnizó con $250,000 porque se presentaron como víctima del terrorismo de Estado, y cuando analicé los hechos descubrí que tomaron un fusil y atacaron al Regimiento de Infantería 29 de Formosa, donde mataron hasta conscriptos. Eso ya no es, bueno, ese tipo de cosas. Con Chile yo he escuchado, especialmente en la zona socialista, en la zona magallánica, que hay muchas víctimas que fueron indemnizados, pero que ni siquiera murieron ni fueron torturados. Ajá. Son los hechos que pasan, ¿viste? Pasan. Tampoco hay que verlo como algo abrupto. El problema que tenía Chile en 1973 más allá de atravesarse una grave crisis económica, había tenido manifestaciones que podían desembocar este tipo de cosas, ¿viste? La ferra y creciente oposición a la unidad popular conllevó a situaciones en el junio del 73, ya sublevaciones armadas, por ejemplo, como el tanquetazo que fue protagonizado por el Regimiento Blindado 2, y que el que lo llevó adelante era un oficial de medio grado, un jefe de unidad. El teniente coronel Robert Soper era teniente coronel, no era general. Y ahí murieron más de 20 personas, más de 20 civiles. La sublevación fue sofocada por Prat y los generales más cercanos, que entre ellos estaba Augusto Pinochet, Pickering, Sepúlveda. Algunos de esos analistas políticos sobre el tanquetazo, el fracaso principalmente por la ausencia del regimiento WIN, que era el regimiento 1 de Infantería, había dado... ya dicen muchos, bueno, eso se habla con el diario Lunes, dice que ya había una estrategia manifiesta de Pinochet, que no era el líder de lo que querían hacer este golpe de Estado. ¿Pinochet no era el líder de los golpistas? No, Pinochet fue un tipo que ascendió por vía matrimonial, no tuvo una carrera brillante como oficial y tuvo características que lo beneficiaron. Tuvo la inteligencia de saber posicionarse, pero no brilló en su carrera militar. No era un tipo sobresaliente como oficial del ejército chileno. Bueno, Videla lo mismo. ¿No? ¿Videla no es lo mismo, profe? Videla tiene una característica parecida. Videla no tampoco brilló por sus sí, es verdad, Videla, tenés razón, Videla no tenía esas características, ¿viste? Claro. Sí, es verdad, Videla no era ahora que me pongo a pensar, tenés razón, hay un paralelo en estas situaciones. Igual, de todos modos, hay que decir que claro, que después el tanquetazo, a Prat de Allende lo nombra ministro de Defensa, lo que generó descontento en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y ya el 21 de agosto había un grupo de esposas de generales y oficiales que se manifestaron, y civiles también, muchos civiles que se manifestaron violentamente en contra de lo que habían hecho. Fuera de la casa de él habían manifestado. Y se fueron sumando escasos apoyos de generales que provocó la renuncia de Prat a los 2 días. O sea, había un clima, Claro, había... Porque lamentablemente ya después de la crisis económica, hay que decir que también Allende no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, que él emitió un acuerdo, ¿viste? Pero no quedó en la nada. Ese acuerdo de la Cámara de Diputados no tuvo calidad jurídica ni siquiera, y fue gravemente un quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República de Chile, ¿viste?
Sí, y Estados Unidos veía venir el socialismo en Latinoamérica, ¿no? Con este triunfo en Chile. Estos datos están sacados de la interpretación que hacen los americanos, porque los americanos mismos te dicen, los teníamos perfectamente controlados, pero no había una claridad de la conducción del movimiento. El que se iba a poner al frente primero de ese movimiento tenía el apoyo de la CIA, pero había varios miembros de la Fuerza Armada que estaban decididos a realizar un golpe de Estado, pero que era liderado por el comandante de la Fuerza Aérea, por Gustavo Leitch, ¿viste? Claro. Entonces... Ahí en todo caso el que actuó y jugó a dos puntas es el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, porque apoyó al comandante de la Fuerza Aérea, que supuestamente él iba a dirigir el golpe de Estado y se iba a posesionar el poder, pero Merino era íntimo amigo de Pinochet. Claro, exacto. Las famosas intrigas, lo que le pasó a Videla, a lo que le pasó a Macera con Videla. Exactamente sí, lo mismo. Pero está bueno saber esto porque significa que el apoyo de la CIA y de Estados Unidos pasó por algunas cuestiones logísticas, de armamento, de lo económico, pero la cuestión política y de manejo de Fuerzas Armadas tuvo mucho de interna local. Lo que pasa que hay que entender, después de este golpe de Estado y lo que hizo Pinochet con esa exposición, después Pinochet aisló a Chile durante mucho tiempo, Gerardo. Claro. Aisló a Chile durante mucho tiempo. Cuando casi vamos a la guerra en el 78, a Chile no le vendían ni una bala. Tremendo, o sea que hubiéramos ganado. Claro, aisló a Chile de todo. Yo por eso a veces no entiendo. Yo respeto mucho a don Gavino, a todos los que conozco que simpatizan con Pinochet, pero Pinochet lo que generó fue un estancamiento de Chile. Hubo un modelo económico creado antes por la burguesía chilena y que avanzó, y en eso tuvo coherencia Pinochet. Pero en las relaciones diplomáticas exteriores, de las cuales Chile son unos maestros del sistema de política exterior, Gerardo, eso hay que reconocerlo. Bueno, Chile quedó aislado del mundo. Pero, y la famosa frase, pero mire qué economía, de Pinochet, ¿cuándo es? Eso no quería tocar. Por eso existió, y yo lo invito a cualquiera que se mete en YouTube. Hay párrafos de esa entrevista. Sí, cuando le preguntó porque después vino una salvajada de represión que no tiene nombre ni apellido, y que entre ellos se descubrió después de la década 90 con tumban, enterraban a Don Amí, y esa frase existió y yo la escuché en vivo, eso es verdad. Cuando dijeron, pero ¿qué me dice? La periodista le pregunta, dice, pero ¿qué me dice de enterrar? Dice, pero mire qué economía, eso bueno, ese te muestra el perfil del sujeto, ¿viste? Sí. Pero hay que reconocer que a diferencia del golpe de Estado nuestro, al revés del proceso de reorganización nacional, Pinochet tenía la conducción de todo Chile, cosa que no así en Argentina. En Argentina tenemos una idea que la dictadura del 76 fue homogénea y organizada, y había unas internas entre Macera, Videla, un montón de gente. Viola y Macera tenían una interna, y hasta la represión fue desorganizada. Esto es medio morboso, ¿no? Claro, y en cambio en Chile tenés un país en todo su sector armado que apoyaba el levantamiento, y un líder, por Pinochet, que hegemonizó durante mucho tiempo. Es un líder impuesto con una suficiente inteligencia que nada lo libró al azar, y fue víctima de atentado, y ojo que si vos mirás que el comando Manuel Rodríguez que le hizo el atentado no eran sujetos, no eran negros villeros, eran tipos de la más comprada sociedad chilena y bien preparados. Pero Pinochet siempre tuvo planes alternativos. Ya cuando fue a dar golpe de Estado del 73, ya el 10 de septiembre Pinochet había enviado a su esposa y a sus 2 hijos a la escuela de alta montaña, o sea que se aseguró cerca del Río Blanco, en la comuna de Los Andes, y ya comenzó a organizar todo esto porque él sabía que tenía oposiciones internas. Se terminó tomando posesión de todo el movimiento, y después se terminó convirtiendo en la cabeza visible y el que dirigió la dictadura del 73 hasta el 90, Gerardo. Claro, exactamente. Bueno, 17 años cosa que no pasa con la dictadura argentina, Gerardo. No, acá hubo muchos cambios de mando, con preeminencia de diferentes fuerzas, a veces el ejército, otras la armada, y bueno, con un fracaso con el símbolo Malvinas, y después salieron mal.
y bueno, y Alfonsín, que por supuesto llevó adelante los juicios, pero en cambio en Chile tenés estos 17 años y después no hubo causas, creo, contra los militares por mucho tiempo, y Pinochet vivió... Vamos a decir una cosa, ¿cómo termina la dictadura militar? De forma negociada, Gerardo, no como nosotros, ¿viste? Yo creo que el costo de lo nuestro fue Malvinas, pero en Chile en 1990 se hizo un plebiscito, la misma agencia de publicidad promocionaba a los dos bandos, los del sí y los del no. Se retiró como senador vitalicio, con todo lo que eso implicaba, y como, digamos, se retiró. Primero hizo un plebiscito en el 88 donde ganó el no, y después, bueno, se retiró con todas las garantías y condiciones que él quiso. Sí, entregó el mando siendo el senador vitalicio de por vida, o sea que tenía los fueros a perpetuidad, y a pesar de todos los hechos de corrupción que se le acusaron y todo, y hay que recordar que fue detenido fuera del país. En Chile no se lo pudo tocar nunca. Por eso me molestaba tanto décadas atrás cuando venían profesores chilenos a enseñarnos la construcción de identidades en un clima democrático. ¿Qué pueden saber ellos si fueron dominados por Pinochet hasta que se murió, viste? Claro, falta el ejemplo. Bueno, profe, te propongo meternos con Torres Gemelas, mencionar algo del tema, que es el acontecimiento más reciente de toda esta lista, hace 22 años del golpe. Y bueno, no me acuerdo la hora, pero creo que fue por la mañana, ¿no? El impacto de los 4 aviones. Sí, a las 9 de la mañana del 2001, primero comienza la alerta de 4 aviones que se terminan saliendo de la ruta, que son tomados por estos comandos. Un tema bastante desagradable. Después, bueno, se impacta sobre una torre, después se impacta sobre otra, y los otros 2 fueron derribados. Supuestamente uno se dirigía al Capitolio y otro se dirigía a un lugar que se le dio muy poca difusión, pero que es escandaloso y una vergüenza para los americanos, que es cerca del Pentágono. Porque ¿no impactó un avión en el Pentágono? Un avión impactó en el Pentágono y se mantuvo fuera de su ruta durante 40 minutos, Gerardo. Mucho tiempo. Durante 40 minutos se mantuvo, el que impactó contra el Pentágono se mantuvo durante 40 minutos en el aire sin ser molestado por ningún caza. Y sabemos claramente que los F-45 de esa época podían interceptarlo al momento, ¿viste? Estoy hablando como chileno. Sí. Y a ese sí que es un escándalo. Que haya tocado el Pentágono es un escándalo. Lo cual se generan muchas discusiones sobre eso. Sí, tenemos la investigación, ¿no?, de Michael Moore en su película 9/11, donde él habla de Top Secret 9/11, habla que el propio gobierno de Bush hizo una especie de autoatentado. Creo que con el paso del tiempo la idea de una interna al interior de los Estados Unidos con vínculos con el exterior, creo que por ahí está la tesis principal. Obviamente todo esto fronteras afuera de los Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos que la mirada, especialmente en Nueva York y en los Estados Unidos en general, es de, bueno, acá en Medio Oriente nos odia, nos hizo esto. Sí, hay una teoría bastante sostenida por descripción de los hechos y los argumentos que utilizan sobre que, digamos, porque aparte fueron muy ingenuos en la presentación, americanos que tanto nos enseñaron a hacer cosas, hay cosas que uno no se las puede tragar ni el más ingenuo que puede existir, Gerardo. Sabemos que Estados Unidos, así como Pearl Harbor no fue una sorpresa, esto tampoco fue sorprendente, ¿viste? Y aparte el tiempo que transcurre entre que cae una torre y después cae la torre 2, hay una pasividad de las Fuerzas Armadas que es sorprendente, hasta ofensivo. Hay algunas incoherencias que explican la incredulidad, que explican la incredulidad de amplios sectores de la sociedad norteamericana, porque realmente lo que pasó el 11 de septiembre, yo sé que esto hiere su eficacia, pero hay reintegradas mentiras de la Casa Blanca. El famoso informe de Warren es una cosa increíble, ¿viste? No se puede entender, ¿viste? No hay una coherencia en los argumentos que quieren manejar, ¿viste? Sí, es cierto. Hubo muchas víctimas, ¿no? Eso seguro, y personas... Bueno, el tema que hay 3.000 víctimas, más que en Pearl Harbor.
Sí. Y encima los que mueren son civiles que nada tienen que ver con toda esta política, ¿viste? E inclusive se discute que se derrumbó otro edificio más, aparte de las 2 torres, que no fue impactado por nada y también se derrumba. Bueno, las explicaciones de ingeniería, de estructura, de arquitectura no explican eso, no cierra el argumento. Y después otra cosa más, cuando encontraron las famosas células de Al Qaeda, donde se había encontrado manuales de instrucción de vuelo. Gerardo, el que hace un vuelo para manejar así sea un Cessna, no es lo mismo pilotear un Cessna que uno de estos aviones. Sí, hubo 25.000 heridos, muchos con tema de fuego, digo, del humo, ¿no? Que les causó daño pulmonar, 3.020 muertos, y como decís vos, es muy difícil manejar ese avión solo con un curso de aviación, ¿no? Necesitas mucha experiencia. Exactamente, Gerardo, que vos sepas manejar, no sé, un Twingo no te prepara para manejar un camión, un camión de minería, una cosa parecida. ¿Cómo explicar el estruendoso silencio, el informe que sobre la correa para la Torre 7 del complejo de las torres, el World Trade Center, creo que se llamaba, ¿no? Sí, sí. Que misteriosamente se desplomó a las 4 de la tarde del mismo 11 de septiembre sin que hubiera impactado ningún avión. Ese edificio albergaba otra agencia del gobierno federal y una oficina secreta de la Casa Blanca, de la CIA. Sí, y de la agencia impositiva del gobierno federal, o sea, lo que acá conocemos como AFIP también estaba eso. Y el día anterior... El día anterior al accidente, profe, el dueño del World Trade Center sacó un seguro especial para todos los edificios que le garantizó no perder dinero por el accidente. Que se juntaría con los argentinos, me parece. Sí, estaba tocado por la varita, porque justo el día anterior... Sí, ella anduvo acá por Buenos Aires unos días antes, porque eso resulta muy sospechoso. Bueno, eso es uno de los problemas. Más allá de las implosiones que tuvo el edificio, se habla inclusive de la presencia de explosivos posiblemente dentro del edificio. Son temas que uno los toca ligeramente, pero sé que ofenden la susceptibilidad americana y tienen derecho. A nosotros tampoco nos gusta que opinen libremente, pero hay cosas que son... Hay un estruendoso silencio, hay unas explicaciones cuasi infantiles. Evidentemente, la idea de que se instalaron células, nadie le quita la peligrosidad y organización que puedan tener grupos como ISIS, Al Qaeda y todo tipo de organizaciones que no son la mayoría de los musulmanes, por supuesto, una ínfima mayoría, pero que se hace sentir. No se puede hacer una... Y después la famosa cacería de Bin Laden, estas cosas ridículas, ¿viste? La excusa para poder ocupar Afganistán, que se le convirtió en el segundo Vietnam de los americanos, con muchas peores condiciones que cuando estaban en Vietnam. Pero nada cierra la explicación, es muy ingenua las fundamentaciones sobre lo que fue el atentado. Que llegaron células de afuera para organizar el atentado y que haciendo cursos de capacitación precarios poder hacer este tipo de operativos tan exitosos, lamentablemente, ¿no? Y algo que se habla mucho de las torres, no se habla del impacto del Pentágono. Sí, se habla muy poco de eso, y todo pasa por las 3 torres gemelas y por lo que es ahora el monumento. Pero sí, es cierto, profe, de eso tampoco, y tampoco que los aviones venían de California, fueron interceptados en Ohio, como no hay detalles que no se tienen en cuenta. Gerardo, te repito, entre uno hay 40 minutos, es una eternidad para la Fuerza Aérea. Hasta nosotros no conocemos tanto de guerra, pero lo poco que nos enseñó Malvinas era saber qué capacidad se tiene de movilidad desde el punto de vista de la Fuerza Aérea. La quietud del dispositivo de seguridad de los americanos que nos enseñaron a nosotros cómo hacer las cosas, no explica... No explica esto. Inclusive, bueno, se habla de derribo de uno de los aviones, ¿no? Que siempre en la historia te hicieron película que fue los pasajeros que provocaron el derribo, ¿no? La caída del avión. Pero repito, el impacto en el Pentágono estuvo fuera de la ruta. Ese avión estuvo fuera de la ruta 40 minutos, Gerardo, 40 minutos, una eternidad para el sistema de radarización y para los dispositivos de Fuerza Aérea que tiene Estados Unidos. Sí, y después, bueno, estaba repasando acá los motivos que declaró Bin Laden en noviembre del 2002 sobre por qué fue esto, y él ahí habla de
del apoyo de Estados Unidos a Israel, el apoyo de Estados Unidos a la represión en Cachemira por parte de la India hacia los musulmanes, las tropas estadounidenses en Arabia Saudita, las sanciones contra Irak, toda la serie de motivos. También lo que era los rusos y las torturas contra los musulmanes chechenios, ¿no? Ahí en el sur de Rusia. Todo eso, ¿no? Sí, te falta otro reclamo más, compañero, que era los musulmanes que habían en Filipinas, que también eran duramente reprimidos, ¿sí? Bin Laden emitió un decreto para el cual ordenaba, Biden hizo un decreto, por ejemplo, de desclasificar documentos, pero no quedó en la nada. Después de 6 meses fue... Evidentemente, creo que ofenden la inteligencia de la humanidad con las explicaciones que dan los americanos. Evidentemente acá había mucha duda interna. No, sé que esto es muy ofensivo para la cosmovisión de un americano, pero acá el enemigo lo tenían más adentro que afuera. Sí, y lo que es seguro es que si uno se pone a pensar, fue un antes y un después en Estados Unidos, porque después se endureció la política migratoria, vino el intento de la CIA de dominar Afganistán, toda la industria de los opiáceos, ¿no? Y Afganistán el principal productor de opio y Estados Unidos se quedó con eso. También el tema del petróleo en Irak y el barril que subió y eso los benefició enormemente. O sea, cambió todo en términos de seguridad interior y en términos de política exterior, fue un antes y un después. Sí, eso lamentablemente también te permite pensar muchas cosas. Y aparte porque yo no conozco, pero como veterano algunas cosas me han despertado curiosidad. Digo, a ver qué hacía la Fuerza Aérea en ese momento. Meses antes del 11 de septiembre, la Fuerza Aérea de Estados Unidos había practicado y realizado casi 70 intercepciones de vuelo rasante exitosas, ¿viste? Y cómo después se le escapan 4 aviones civiles, eso es lo que yo no voy a poder aceptar nunca, porque ofende mi inteligencia. Sí. Sí, fue evidente que acá había más, el demonio estaba más metido adentro que afuera. Exaltaron. Mira, Gerardo, para hacer una comparación y no ofender tanto, cuando acá aparecieron los primeros desaparecidos en Argentina, lo primero que te decían era, bueno, este chico creo que estaba metido con los grupos guerrilleros y seguramente se lo cooptaron y lo tienen encerrado o lo están adoctrinando. Cuando vos ibas a las comisarías, las comandancias, te decían eso. Ustedes saben que andaba su hijo, pero su hijo no simpatizaba, y bueno, capaz que fue absorbido por los grupos guerrilleros. Los que nos enseñaron eso fueron los americanos, ¿no? Claro, ese discurso, ¿no? No, los que nos enseñaron cómo se hacían las cosas y que después nosotros aprendimos y después nosotros teníamos, después por El Salvador muchos de nuestros notables oficiales les servían de comunistas en el desayuno a los americanos, es lo que nos enseñaron. Entonces no te pueden dar una explicación tan infantilizada, ¿viste? 40 minutos en el aire es una eternidad para el dispositivo de acción inmediata que tiene la Fuerza Aérea Norteamericana, ¿viste? Y a Bin Laden lo llevaron, Bin Laden prácticamente era un sujeto que le levantaron mucho la vara y le dieron más mérito que el que podía tener. Sí, es cierto y en definitiva es todo un proceso que le viene bien a Estados Unidos para mí, los fortalece todo esto y les permitió dar un giro de 180 grados en muchas cosas que ya no podían sostenerse. Bueno, había muchas cosas. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos tenía el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor no fue sorpresivo y es lo que después unificó la política de intervención. Acá, después del 11 de septiembre, no hay cosa más peligrosa que un americano con miedo. Se aprobaron muchas cosas y nosotros lo hemos vivido. Se redujeron las garantías ciudadanas, Gerardo. Sí, es cierto. Se volvió todo más represivo. Claro, así como en el 41 terminó siendo campo de concentración de descendientes de japoneses que no cuenta la historia. Con el 11 de septiembre de 2001 se endurecieron las medidas de control interno en Estados Unidos y justificaron a través del miedo todo este tipo de cosas. Claro. El 11 de septiembre desató un compendio de opciones guerreristas que su máxima expresión la tiene el aliado histórico que siempre tuvo Estados Unidos, que era Tony Blair diciendo es la hora de hacer una cruzada de bien contra el mar.
Sí, qué payasada. Después a él mismo le hicieron el atentado de los trenes en Londres, ¿no? Y después el mismo imbécil comete el error, que es raro porque los ingleses se caracterizan por la mesura, ¿no? Quitando a Boris Johnson, se caracterizaron siempre por esa flema británica bien controlada. Así como declara que era hora de hacer la guerra bien contra el mal, después comete el error de decir no había armas de destrucción masiva, cuando ocupan Irak en otro conflicto, también reconoció que no existía la construcción de armas de destrucción masiva. Sí, parece un chiste, pero es cierto. Con amigos así de Estados Unidos creo que se puede arreglar solo. Sí, y después a mí me llama la atención, toda la cantidad de muertes que hay por armas de fuego en Estados Unidos y cómo no dan el brazo a torcer con la libre portación de armas. Mira, Gerardo, yo creo que hay que ser prudente y no meterse en eso, porque es parte de la cultura de ellos. Hay que reconocerlo, Gerardo. Sí, es impresionante eso. Yo creo que meterse en ese tema nosotros como latinos es como que ellos se metan con el consumo del mate para nosotros, ¿viste? Es el equivalente. Nada más que yo no conozco a nadie que ande. Así memoria, vos conocés, vos has salido, vos sabés que ahí viven todos enfierrados. Yo creo que el americano es un tipo de práctico anglosajón en el trato, porque saben que si se arma yo el único lugar que he encontrado gente con esa conducta ha sido con mis alumnos en la cárcel, porque saben que en caso de existir un conflicto va a ser un desastre. Los americanos viven llenos de fierro, Gerardo, viven armados. Sí, y hasta te entusiasman. Vos vas a academia y te dan ganas de traerte todos los fierros que se pueden comprar. Es una locura. Pero bueno, eso es una pauta cultural de ellos, de la cual uno tiene que respetar. Repito, meterse con esa política interna que tiene históricamente Estados Unidos es como si ellos se metieran con el mate nuestro. Creo que hay que ser tolerante, prudente y ser medio empático. No estoy de acuerdo. Pero bueno, es un problema que tienen que no lo ven. Y después lo que llegaron con la política del miedo, que la sabe manejar muy bien Estados Unidos, se vilipendiaron un montón de derechos que eran el orgullo de la tierra de las oportunidades que era Estados Unidos. El 11 de septiembre marcó un antes y un después en las relaciones internas que tenía ese país. Y uno lo veía claramente, ¿viste? Sí, es cierto, profe. Así que después vino las restricciones con la visa para muchísimos países que antes no estaba. Y bueno, cambió todo, especialmente para los inmigrantes, ¿no? Cambió mucho y se complicó bastante. Exactamente, justamente. Vos fíjate que Bush, el hijo de Bush había sido elegido porque es un tipo que habla español, es un tipo que conoce, tanto él y el hermano conocen perfectamente nuestra cultura, y se hablaba, yo me acuerdo cuando eran las grandes elecciones, se hablaba de una distensión de la política de residencia. Después del 11 de septiembre se terminó todo, Gerardo. Yo me acuerdo en el 2000, yo me acuerdo de las noticias en el 2000 y cómo se lo apoyaba, cómo el estado de Florida veía con buenos ojos, y hasta yo también digo, bueno, mira, acá tenemos un sujeto que va a ser un tolerante, hijo de veterano de guerra, porque viste que el padre estuvo en el Pacífico y todo. Y sin embargo, después del 11 de septiembre se perdió en el olvido todo ese tipo de propuestas que supuestamente íbamos a tener, ¿no? Claro, es cierto, profe. El famoso problema de la tarjeta verde, Gerardo. Sí, la Green Card, ¿no? Y ahí empezó con todo eso. Bueno, se suponía que eso lo iban a regular, se suponía que esta gestión de Bush hijo iba a lograr equilibrar ese tipo de cosas porque conocía la problemática. El 11 de septiembre fue una cortina de humo que tapó esos y otras cuestiones muy interesantes. Yo no me olvido nunca el escándalo, como telefónico lo digo, el escándalo económico que hubo en el 2000 con los falsos balances presentados en la economía, Gerardo. Sí, también otro aspecto del asunto. Bueno, profe, te agradezco esta charla. Hoy le metimos porque había muchos temas en la agenda. Mañana nos reencontramos para seguir charlando. Así que lo importante me parece estos 50 años, ¿no?, del golpe de Chile, por todo el acto y la conmemoración que hay. Y bueno, estas otras cosas que hemos ido recordando. Te mando un abrazo y que tengas buena tarde. Que tengas un buen día, Gerardo.